Ella es Julia, es rusa, pero no toma vodka a diario. Vive en la Ciudad de México desde hace 15 años y sí, también se ha subido a una combi. Muchos piensan que vivir en México siendo extranjera es como estar de vacaciones eternas, pero Julia sabe. No todo es tan fácil como parece. Hoy, Julia va a hablar de lo que nadie te dice. Sobre ser extranjera en México. Pero antes de abordar este tema vamos a almorzar. Bueno, vinimos aquí al mercado para comer algo rico. De hecho, tenemos aquí un lugar de huaraches. Son con diferentes guisados. Nos gusta mucho desayunar aquí. Hemos venido aquí durante ya muchos años, pero no vinimos tan frecuente porque pues, nos queda bastante lejos. Ahorita les muestro. Yo ya tengo muchísima hambre. No sé si se va a escuchar aquí, porque hay bastante ruido aquí en el mercado. Pues son los sonidos normales de un mercado común. Hola, buenos días. Serían 3, por favor. ¿3? Ajá. A ver, ¿de qué quieres tú? Sería uno de picadillo, uno de bistec con queso, por favor, y uno de tinga. Es un huarache bastante grande. De hecho, siempre me confundo, no sé por qué, de sopes y huaraches, y tlacoyos y memelas. Bueno, memelas no tanto porque es como durito, ¿no? Memela no. Ah, ya me confundí. Siento que se parecen mucho, ¿no? O sea, que también es una tortilla. Yo he visto que algunos huaraches llevan como frijoles adentro, son como de masa azul y son como más gorditas. Y arriba pues sí te pueden poner un guisado, pueden poner nada más queso y ya. Nopales, por ejemplo. Ah, ¿son tlacoyos? Ok. Bueno, son tacos. Entonces, ese es guarache que cuando está delgadito, cuando no lleva frijoles adentro. Ah, ok. Pero los guarachos de Jamaica sí llevan frijoles, ¿eh? Sí, hay algunos guaraches que sí llevan frijoles adentro. O sea, la verdad para mí es un poquito confuso porque siento que es casi lo mismo. No sé por qué varía, digamos, el nombre. Porque, digo, los guisados son diferentes, la tortilla también es diferente. A veces es gruesa, a veces es más delgadita, a veces está relleno adentro, a veces no. Así que realmente, a ver, amigos, explíquenme, por favor. ¿Tienen alguna como guía? ¿Cómo puedo distinguir huaraches de sopes? Así que vamos a probar. Bueno, ya comimos. Estaba muy rico. Me enchilé un poquito porque no sé por qué razón, pero la salsa de hoy pica como que más de lo normal. Y bueno, regresando a nuestro tema, lo que les quería decir es que los extranjeros que viven aquí en México, obviamente todos son muy diferentes. O sea, obviamente se puede generalizar, pero yo siento que en general la imagen de un extranjero aquí en México es un poquito equivocada. No a todo el mundo le gustan las zonas muy gentrificadas. De hecho, a los extranjeros que conozco no les agrada mucho ir a, por ejemplo, a un restaurante en la zona de Condesa o cosas así, porque pues se eleva muchísimo más el precio de lo que realmente cuesta la comida. Y yo con mi esposo a veces pues preferimos unos lugares mucho más como auténticos mexicanos, en un mercadito. Yo siento que hasta el sabor como que es mucho más auténtico, mucho más rico, mucho más mexicano. No hacen tanta mezcla, por ejemplo, con la comida europea para agradar a los extranjeros, que obviamente muchas veces ya he dicho que en muchas taquerías o en muchos lugares así cambian el picor de la salsa, entonces no pica mucho y la verdad no entiendo por qué hacen eso. A mí me gusta mucho picante, como bastante picante, y obviamente no es nada más por eso, sino pues no todos los extranjeros son fresas y creídos. Entonces realmente cuando uno se escucha palabra extranjeros aquí en México, muchas veces los mexicanos se imaginan algo muy como creído, con mucho dinero y una vida bastante agradable y positiva. La verdad se tiene una percepción de los extranjeros muy diferente a la realidad
Por ejemplo, si pueden ver los comentarios abajo de mis videos, hay muchísimos comentarios que me dicen, ay, pues tú vives en las zonas muy gentrificadas, en la Condesa, pero realmente pues no es cierto para nada. Y yo pienso que hay muchísimos extranjeros aquí que viven también como yo, como más mexicano que un extranjero aquí en México. Pero pues hoy vamos a hablar también sobre esa imagen un poquito equivocada y cómo realmente se siente ser un extranjero o una extranjera aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, hasta luego. De hecho, se me olvidó, amor, por completo. ¿Qué? Te iba a preguntar antes de desayunar, ¿qué quieres que prepare de comer? Es que realmente cada vez nos pasa eso. Pensamos, yo creo que cada día que vamos a comer y qué preparar de comer, etcétera, siempre es un reto porque ya saben, 4 personas en la familia y todos quieren cosas diferentes. Siempre cometemos este error de pensar que vamos a comer después de desayuno, que realmente no funciona para nada, ya que cuando estás ya muy lleno, nada se te antoja. Estamos ahorita en el mercado Garda y pues vamos a aprovechar a comprar verdura o fruta, algo que nos falta y sobre todo pues para la comida de hoy. Bueno, amor, dime, ya, hay que decidir. ¿Quieres tostadas? No. ¿Quieres pollo con crema? ¿Sí? Si ustedes no saben esa receta, de hecho está muy rica, la recomiendo mucho. Es pollo con papas y con cremita, así como salsa con crema, y se come pues todo eso con bolillo. Sabe muy rico. O bueno, con tortilla también se puede. Entonces vamos a ir a comprar papas. Creo que nos faltan papas, ¿verdad? Ah, y crema, nos falta crema. ¿Cuánto, güey? Serían 2 kilos, por favor. Sí, está perfecto, sí. Y serían 1 kilo de pepino, ¿no? 78, güey. A ver, vamos a probar. ¿Qué más? Sí me da 1 kilo, ¿no? Por favor. 36. 36. Ya con todo el descuento aplicado. Ah, vale. Así tratan a los extranjeros, con los descuentos. No, no es cierto, ahorita les platico. Gracias, hasta luego. Hola, buenas. ¿Me puedes dar una crema al pura de medio, por favor? 20, 40. Ay, perdón. No pasa nada. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Así que bueno, cuando uno escucha la frase de extranjeros en México, siempre lo asocian con que te traten bien, que todo es mucho más barato comparado con tu país y que la vida en general es mucho más fácil. Y sí, muchas de esas cosas son verdad, pero también hay otras que nadie te dice. Llevo casi 15 años viviendo aquí en México. Ya tengo la nacionalidad mexicana, trabajo aquí, pago impuestos, consumo todo aquí. Incluso crío a mis hijos en este país. Pero eso no quita que sea extranjera. Y eso se nota. Por mi acento, por mi cara, por cómo camino despreocupada por la calle. Y eso realmente a veces sí abre las puertas, pero también genera barreras. Hay algo que quiero decir con mucha sinceridad. No todos los extranjeros viven en México como millonarios. No todos vinimos con dólares o euros para vivir como reyes. De hecho, mi esposo y yo trabajamos muy duro para salir con los gastos día a día y vaya que sí nos ha costado. De hecho, recuerdo que cuando apenas vine aquí pues no tenía mucho dinero. Daba clases de ruso y una vez yo me acuerdo que se me acabó todo el dinero, todo, o sea, tenía como 2 pesos, o sea, literal en mi bolsillo. Y me fue a domicilio con una alumna mía y ahí pues yo estaba esperando que se acaba la clase y me da pues el pago por esa clase, pero pues me dijo que no tenía dinero, que si me puede dar la próxima clase el pago por 2. Y pues obviamente pues no le puedo decir que no. Le dije que sí, no hay problema, no te preocupes. Me quedaba bastante lejos su casa de mi casa y yo normalmente tomaba el metro para llegar. Y esta vez como ni siquiera me alcanzaba para mi boletito del metro, entonces tuve que caminar
caminé muchísimos kilómetros. Realmente llegué subiendo hasta la noche a la casa. Y no sé, yo creo que ese tipo de experiencias uno lo va a recordar así como para toda la vida. Así que hoy en día hacemos muchas cosas, muchas actividades de trabajo. Grabamos videos, hacemos traducciones, diseño, hago sesiones de fotos, edición. Entonces cuando me dicen que, oye, pues tú eres extranjera, todo lo tienes mucho más fácil que un mexicano, realmente me dan muchas ganas de invitarlos a la casa y decir, a ver, vengan y ven todo lo que hago en una sola semana. Y bueno, para que ven también que yo no vivo con ningún lujo, es una colonia popular, pero también lo entiendo por qué lo dice. Porque sí hay muchísimos extranjeros que vienen aquí con mucho dinero, con dólares, compran propiedades en las playas, pagan rentas carísimas en zonas gentrificadas y pues sin querer afectan la economía local. Pero definitivamente no todos somos iguales. Pero hagamos una pausa aquí. ¿Ves esa cara? Esa mirada perdida. A veces Julia se pone triste al ver que el número de suscriptores de su canal no aumenta como ella quisiera. Entonces, vamos a ayudarle un poco. ¿Ves este botón en tu pantalla? Muy sencillo. Solo tienes que dar clic y seleccionar la opción de todas las notificaciones. ¿Y ves estos otros dos botones? También le ayudan mucho a seguir creando contenido. Gracias. Bueno, como ven, ya llegamos a casa y antes de ir a la escuela por los niños, quiero lavar el coche porque está bastante sucio. Miren además cómo está. Y de hecho les quería mostrar lo que nos pasó con las últimas 3 granizadas. Aquí en nuestro jardín tenemos una carpa. Bueno, de hecho son 2. Y miren cómo quedó después de las 3 granizadas. Y bueno, regresando a nuestro tema, lo que les quería platicar es que por ser extranjera, a veces me quieren cobrar más. Y eso pasa en los taxis, en los mercados, en las tiendas e incluso en los trámites. Como si por hablar con acento asumieran que tengo dólares en la bolsa. Y eso sinceramente a veces cansa, porque me esfuerzo por hablar español bien, por entender la cultura bien, por respetarla. Y pues no soy turista, vivo aquí. Y hay otra cosa, ser extranjero en México significa también no pertenecer del todo. Aunque tenga papeles, aunque ame muchísimo a México, aunque me emocione con las fiestas mexicanas, con el Día de los Muertos, con los tacos al pastor, sigo siendo una rusa, no importa cuánto tiempo pase. Y eso en días malos se siente como una barrera que nunca se desaparece. Pero obviamente pues no quiero decir puras cosas malas de ser extranjera aquí en México. Ser extranjera aquí me ha hecho ver lo mejor de la gente. Personas que me ayudaron cuando yo no tenía nada, que me abrieron las puertas de su casa, literalmente. Que me dijeron aquí estás segura y eso nunca se me va a olvidar. Cuando abrí mi canal de YouTube, muchos me veían como la que vino a hablar bien del país para ganar seguidores, o la que no puede opinar de los temas difíciles, porque no nació aquí. Y pues quiero decir toda la verdad, aunque a veces es bonita y a veces no tanto. Creo que hay muchísimas cosas que nadie te dice de ser extranjero aquí en México, que es una mezcla constante de gratitud y lucha, entre sentirte bienvenida y sentirte observada, entre querer pertenecer y saber que para algunos nunca vas a pertenecer del todo. Hay una idea muy romántica de vivir en otro país, y sobre todo cuando se trata de México. Que vas a encontrar tu lugar en el mundo, que vas a vivir aventuras, que todo será nuevo y emocionante. Pero nadie te prepara para los desafíos que vas a enfrentar por estar en un país que no es el tuyo. Pero también nadie te dice que vas a crecer muchísimo, que vas a abrir tu mente, que vas a aprender, que vas a entender que hay muchísimas formas de vivir, de pensar y de sentir. Y que no tienes que borrar quién eras antes para poder formar parte de algo nuevo. Ser extranjero en México es una experiencia hermosa y compleja. No cambiaría mi decisión, pero tampoco quiero mentir. Hay días en que me siento fuera del lugar. Hay momentos en que me cuestiono si estoy haciendo lo correcto. Y hay comentarios que a veces duelen más de lo que deberían. Ser extranjero en México no es como lo pintan los blogs de viaje. No es vivir en la playa con una piña colada. Es mucho más real, más profundo, caótico y mucho más desafiante.
pero también más humano. Eso es lo que nadie te dice. Tal vez piensan que mi vida es estar en la playa, tomar tequila y escuchar mariachis, pero no. A veces también me pega la venganza de Moctezuma. Peleas con el SAT y gente que te pregunta si Rusia está cerca de Cancún. Esto fue todo por hoy. Pórtate bien y recuerda que en México ni los mexicanos ni los extranjeros entienden bien qué está pasando. But he wants to give it. All I know, this is true.